El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Vamos a la palabra del Señor. Estoy terminando esta miniserie que se titula Discípulos y Sacerdotes. Estamos a la altura de la tercera parte. Aquí viene una pregunta, mire esto. ¿Por qué Pedro dice que debemos ser piedras vivas? Recuerde que en la parte anterior terminamos hablando de las piedras vivas. Hablamos de que la roca es Cristo, pero que las piedras vivas somos nosotros. Entonces, ¿por qué Pedro dice que debemos ser piedras vivas? Mateo 16, versículo 15 al 17. Dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. ¿Se acuerda qué significa el nombre Cristo en griego? El ungido. Y Jesús en hebreo, el Salvador. Entonces nosotros cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo el Salvador, el ungido. ¿Bien? Entonces aquí Pedro le dice, tú eres el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Cuando la palabra dice no te lo reveló ni carne ni sangre, o cuando la palabra dice carne y sangre, está hablando de humano. Por eso cuando Adán vio a Eva por primera vez, ¿qué dijo? Sangre de mi sangre, carne de mi carne, hueso de mi huesos. O sea, digo, es una humana. Entonces aquí el Señor le está diciendo, wow, Pedro, no se lo dijo ningún hombre. No se lo reveló ningún hombre. Ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto deja prever que Pedro, a pesar de sus defectos, porque el Pedro antes del Pentecostés es uno, y el Pedro después del Pentecostés es otro. Antes del Pentecostés era un Pedro iracundo, metido, bocón, grosero, que negó al Señor, etcétera. Pero después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, entonces vino a Pedro a hacer lo que el Señor tanto quería. Un gran predicador en sus dos primeras predicaciones. 8,000 personas, mi hermano. 5,000 y 3,000 se convierten. Oiga, hermano, una iglesia de 8,000. ¡Wow! ¿Ah? Si así es con una de 70, como era con una de 8,000. No, me voy para el psiquiátrico más rápido. Si Jonás predica y se le convierte en 120,000 y se pone bravo, y Pedro predica, se le convierte en 3,000, Pedro vuelve a predicar, se le convierte en 5,000. Entonces el Pedro después del Pentecostés es distinto. Pero entonces aquí Pedro está en el proceso, aquí está antes del Pentecostés. Porque recuerde que para que viniera el Pentecostés, el Señor Jesús sí o sí tenía que morir. Porque Jesús les dijo, yo me tengo que ir para que venga uno mejor, el Espíritu Santo. Entonces, este texto es cuando Pedro está con el Señor Jesús, lleno todavía de defectos, todavía con sus problemitas en la cabeza, con sus problemitas en el carácter. ¿Cómo es posible que Dios le revele eso? Porque aquí Jesús está colocando y está exponiendo quién fue el que le dijo a Pedro. Jesús lo dice, fue mi Padre el que te lo reveló. Porque el único que sabe esto
es mi Padre. ¡Wow, Pedro! ¿Por qué se sorprende el Señor? Porque sabía los defectos que tenía Pedro. Y yo creo que el Señor decía, ay, otra vez voy a verme con Pedro. Ay, que no se quede dormido, por favor. Porque eso pasaba con él, ¿no? Ay, que no me meta más en problemas, Pedrito, ala. Pero cuando ve que Pedro responde y el Señor dice, fue el Padre el que se lo reveló, nos deja una enseñanza previa antes. Nos está diciendo que cuando eso sucede con alguien que tiene defectos, es porque su llamado es muy serio con Dios. Es porque tiene llamado, porque está siendo escogido, porque el Señor le está diciendo, mire, te voy a usar, mire, te doy un destello de lo que te voy a hacer. Por eso el Señor a nosotros nos llama justos, buenos, no por lo que lo seamos, sino por lo que vamos a hacer. Dígame amén a eso. Amén. Entonces aquí el Señor se sorprende y le dice, vas bien, Pedro, vas bien, vas bien. Jesús está diciendo que hay dos clases de revelaciones en este texto. Está la de la carne y sangre, es decir, la revelación humana y de ladrillo. ¿Se acuerda que también hablamos de la parte anterior sobre las mezclas? Dios dijo, construyan con roca. ¿Y qué hizo el hombre? Construyó con ladrillo. ¿Y cómo se crea el ladrillo? Con agua y tierra. ¿Qué es tierra? Hombre. ¿Y qué es agua? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué mezcló el hombre para hacer ladrillo? La palabra del hombre con la palabra de Dios la mezcló. Hizo mezclas. Los que han hecho algunas creencias mezclaron imágenes paganas griegas de mitología griega con personajes cristianos de la Biblia y crearon una religión. Mezclas. Entonces aquí el Señor nos da a entender que hay dos tipos de revelaciones. La de la carne y sangre, es decir, la humana, la que viene desde la Torre de Babel con ladrillo. Es más, recuerden, la palabra enseña que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, eran huéspedes de honor cuando vivió José. Eran huéspedes de honor. El faraón de los tiempos de José le dijo a José, traiga a su familia y llévelos a la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén en Egipto era la mejor, hermano, para cultivar, para pastorear ganado. Era la mejor. El faraón le dio las mejores tierras a Jacob, padre de José. 400 años después, viene otro faraón que no conoció al Dios de José, así dice la palabra. ¿Y qué sucede? Empieza a oprimir y los convierte en esclavos. ¿Y qué les manda a hacer? Ladrillo. Eso dice la palabra. Para construir ciudades egipcias, les manda a hacer ladrillo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Faraón? Enseñándole a Israel a mezclar. Por eso nosotros no podemos tener mezclas. O soy cristiano o soy crispeto. Pero las dos cosas no. Por eso en nosotros no puede haber mezclas. O soy creyente o no lo soy. Esa es la primera revelación, de carne y sangre. La segunda revelación es la del Padre, también conocida como la divina o la roca. Es la del Padre. Entonces aquí en este texto el Señor está diciendo, mire, hay dos revelaciones. Está la del hombre y la del ladrillo, y está la de la divina y de la roca. Pedro, wow, la revelación que vino para ti vino del Padre. Wow. Mateo 16, versículo 8, la parte A del versículo, míralo. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Entonces algunas creencias tomaron este texto para decir que Pedro fue el primer papa. El primer papa, le creo. Pero papa no. Pedro era judío, no era romano. Pero bueno, eso ya es una enseñanza aparte. Una iglesia se edifica sobre piedras vivas. Pero este texto hace referencia de una piedra. ¿Cuál piedra? La revelación del Padre. Si las piedras están vivas, esto quiere decir que la revelación está dentro de un ser viviente, dentro de un varón, dentro de una varona. Y usted sabe qué significa varón y varona. Alguien con elevación. Recordemos que el pueblo de Israel, en el libro de Esdras, el Antiguo Testamento, venían de Babilonia. Es decir, ¿venían de qué? ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Entonces, ¿venían de dónde? De la confusión. Y la palabra, ya lo vimos en la parte anterior, la palabra dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Ay, estoy confundido. Eso no es de Dios. Ahora, no está mal estar confundido. Obvio, hasta yo a veces estoy confundido. Obvio que sí. ¿Qué es lo malo? Tomar una decisión cuando se está confundido. Eso es lo malo. Lo mejor es decirle al Señor, Señor, dame tu paz y muéstrame qué decisión debo tomar. Y si tengo paz, tomo la decisión. Eso ya lo sabes tú. Entonces, el pueblo venía de Babilonia, que quiere decir confusión. Y así todos nosotros veníamos de la confusión antes de llegar a Cristo. Pero Dios quiere que entremos en la revelación, dígame amén a eso. Al entendimiento de su palabra, dígame amén a eso. En nuestras vidas veníamos de construir ladrillos, teníamos mezclas. Yo era uno. Yo tenía mezclas de brujería. Yo mezclaba la brujería, la hechicería, con los santos, con los rezos. Yo mezclaba todo. Yo tenía mezclas por todo lado. Yo era un mezclador perfecto. Claro, todos veníamos, cuando llegamos a Cristo, veníamos de construir ladrillos, de hacer mezclas. Pero ahora Dios quiere que construyamos piedras, dígame amén a eso. Es decir, verdades absolutas, no ideas de hombres. Verdades absolutas, no ideas de hombres. Porque las ideas de hombres vienen siempre de las mezclas. Los que han sido atendidos por nosotros en consejería siempre han visto que el 90% de la consejería que nosotros damos es con la Biblia. Abra la Biblia en tal lado. Pastor, pero, ay, pastor, ¿qué será yo? Es que quiero, abra la Biblia. Y ellos esperan que uno le ponga la mano encima, que ellos tiemblen, que se caigan, o que caiga un rayo, o que salga un humo. Así esperan. No, yo me siento, abra la Biblia. Ay, pastor, pero usted, ¿qué debo hacer? Abra la Biblia. ¿Y en dónde la abro? En el Salmo tal. Y lo abre y la Biblia le dice todo lo que tiene que hacer. Eso es ser construido sobre una roca, sobre una piedra, no sobre mis emociones, porque si fuera por mis emociones, ¿sabe qué consejo daría yo? Mátelo. Se ahorra tiempo. Acábelo. Bótelo empújelo por el balcón. Sí. Y usted no se debe sorprender. Yo ya se los he enseñado cómo es el corazón del hombre. Malo y perverso. Eso dice Jeremías, ¿sí o no? Malo y perverso. O usted va en el carro saliendo del culto contento con esa paz. Qué palabra, no. Y se le mete un ciclista.
Y usted casi se lo lleva. Usted le, Dios me lo bendiga, el Señor le guarde, le proteja en todo su caminar. ¿Sí o no? Usted no hace eso. Usted dice, es que lo voy a alcanzar. ¿Cuál es la diferencia? En que ya hasta eso lo tenemos controlado en el Señor. El otro día me decía alguien, pastor, y si usted le insulta, usted le responde. Yo le dije, mire, yo sané tanto, 5 años sanando, que a mí me pueden decir hasta caldo de mico. Yo no reacciono. El otro día sucedió algo interno en la familia. Y cuando yo me entero, claro, se me prende se me sale el apellido. Y es que si lo tuviera yo al frente, es que porque se metió con mi esposa, si lo tuviera yo al frente, voy a ver qué fue lo que dijo. ¿Sabe qué me dio? Risa. En vez de darme rabia, llamarlo y decirle, espéreme en el parque tal, ahí nos vemos, me dio risa. Me dio risa y qué ridículo. Ay, pobrecito, Señor, en tus manos está. En otro tiempo no. En otro tiempo, créame, no. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor con nosotros? Mire, si Nicodemo, que conocía toda la Biblia, el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar. ¿Qué nos creemos nosotros? Por favor. Entonces, por eso, el Señor está buscando esas piedras, esas rocas, que no mezclen cosas. Que no tengamos ideas de hombres. Algunos pueden llegar a vivir toda una vida creyendo que tenían la revelación de la palabra, pero en realidad eran ideas de hombres. Yo soy uno. Seminarista, teólogo, licenciado en teología de la Universidad UPEL, ministro ordenado. Pero cuando me encontré con la verdadera roca, dije, uy, no sé nada. No sé nada. Wow. Pensé que tenía la revelación de la palabra, pero eran ideas de hombres. Le digo una, para que usted sepa que son ideas de hombres y no era revelación. Yo llegué, ¿qué voy a enseñar este domingo? ¿Qué voy a predicar? A ver. Ah, ya. 4 maneras de salir del pozo. Claro, buenísimo. Y me inventaba ahí. Listo. A los 8 días. ¿Y ahora? ¿Qué voy a predicar? Ah, ya. Otras 4 maneras de no caer en el pozo. Y así. Para darte una idea, así era. Se cayó. Pero ahora, los que han estado conmigo desde esa época han visto que no es ni parecido. Que tengo enseñanzas preparadas para 3 años. Miércoles, jueves, viernes y domingo. 3 años preparado. Antes yo sufría que iba a enseñar. Ahora no. No sé si me hago entender. Ahora miremos la parte B de Mateo 16, 18. Mire, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa puerta? Puerta en singular es sabiduría. ¿Qué significa puertas? Maestro. Puertas en plural significa maestros. Es lo mismo que con agua y con aguas, ¿no? Entonces, cuando aquí el texto está diciendo puertas del Hades, está hablando falsa sabiduría y falsos maestros. Entonces, retrocedamos al versículo 18a. Mire, retrocedamos. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación divina del Padre, edificaré la iglesia. O sea, nosotros no podemos levantar una iglesia de barro. Necesitamos levantar una iglesia de piedra, de roca. ¿Y qué dice la parte B? Y las puertas del Hades, es decir, la falsa sabiduría y los falsos maestros no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando vengan con doctrinas raras, ya tú tienes el identificador de falsas doctrinas y falsos maestros. Cuando un algoritmo te... ya no. Es distinto. Entonces, la iglesia que enseñe la sabiduría del cielo y que edifique sobre la roca, los falsos maestros con falsa sabiduría que vienen del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? ¿Se acuerdan del Seol que yo les enseñé, el Seol? Sí, señor. Yo les enseñé sobre el Seol. El Seol antes de que Cristo resucitara. Yo les enseñé sobre eso. El Hades es el lugar actual de tormento. El infierno existe, pero no ha sido estrenado. No, en el infierno no, en el Hades. En el Hades están los que han muerto sin Cristo. Todos, desde el comienzo de la creación hasta hoy. Allí están, en un lugar de tormento. Se le conoce como el lloro y el crujir de dientes. Ese es el Hades. ¿Dónde queda? Bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. La Biblia lo dice. En el centro de la tierra. Bajo nuestros pies. Allá, cuando la Biblia habla del lago de fuego, es el mismo infierno que va a estrenar Satanás con todos sus secuaces después del juicio. Ese queda en el centro de la tierra. El Hades queda un poco más cerca a la tierra, más por encima. Allí, antes de la resurrección de Jesucristo, estaba el Seol, y en el Seol dentro estaba el seno de Abraham y estaba el Hades. En el seno de Abraham era donde estaban los que murieron haciendo el bien, los buenos, en el seno de Abraham. Y del seno de Abraham al Hades lo dividía un abismo grande. No podían pasar de un lado para allá. Usted puede leerlo eso en los evangelios, en la historia del famoso Lázaro el mendigo, que no es el Lázaro el que resucitó, es otro. Lázaro el mendigo y el rico. Ahí lo puede ver. Cuando Jesús resucita, dice que en esos 3 días antes de la resurrección, el Señor bajó al Hades, bajó al Seol, le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Antes de eso, el dueño de la muerte era Satanás. Pero cuando Jesucristo resucita, le roba las llaves y lleva al paraíso. Arriba, mi hermano. A los que estaban en el seno de Abraham. Entonces se acabó el seno de Abraham y solo está el Hades. Y habían 3 paraísos. Eso también se lo enseñé. ¿Se acuerda o no? Primer paraíso, huerto del Edén. Segundo paraíso, seno de Abraham. Tercer paraíso, la presencia del Señor. Entonces, ¿dónde están los buenos? En el paraíso, mi hermano. No están durmiendo, eso es una metáfora. No están esperando, no, allá están en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, cuando aquí dice que los falsos maestros con falsa sabiduría que vienen del Hades no prevalecerán contra ella, eso significa que las falsas doctrinas, las falsas sabidurías son enviadas del inframundo a la iglesia, a destruir la iglesia. Y allá hay un lugar conocido como el abismo.
¿Y quiénes van al abismo? Eso ya lo enseñé. Los demonios, cuando son liberados de un cuerpo, van al abismo. Por eso en el endemoniado gadareno, la legión, que son 12,000 demonios, que estaban en el endemoniado gadareno, que vivía y dormía en el sepulcro, en el cementerio, le dice el Señor le dice, ¿quién eres? Y el demonio le dice, somos legión, porque somos muchos, 12,000. Le dice, Señor, por favor, no nos envíes al abismo. Enviamos a ese hato de cerdos. Ahí habían cerdos, habían burros, habían vacas, habían caballos. ¿Por qué los demonios escogieron los cerdos? Porque para el judío de esa época, el cerdo es maldito. Un judío no te va a comer cerdo jamás. Porque en la Torá, en el Pentateuco, dice que no se puede comer. Pero eso también ya se los enseñé, que sí se puede. Porque Corintios dice, de todo lo que se vende en la carnicería comáis, pero en acción de gracias. Por eso algunos cuando van a comer perros se les olvida orar. Pero a veces me la devuelven. ¿Vamos bien? Dios mío, qué explicación tan larga para llegar acá. ¿Pero vamos bien? Porque ¿quién es el que gobierna el abismo? También ya se los enseñé. Apolión, que en griego significa el destructor. Entonces todo demonio que llega al abismo, el destructor lo agarra a, tome papá, lleve. Por eso prefieren ir a un cuerpo y no ir al abismo. Entonces por eso la palabra dice que si nosotros construimos una iglesia sobre la roca, sobre la sabiduría, las fuerzas del Hades no podrán contra nosotros. Díganme amén a eso. Amén. Entonces yo por eso a usted le insisto tanto, vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar la palabra, vamos a estudiar la palabra. ¿Qué le estoy diciendo? Construyamos sobre la roca. Ay, pero pastor, ore para que yo me gane el baloto. Pero ore para que yo prospere. Eso viene por añadidura. El baloto no. Eso viene por añadidura. Mateo 7:24, por favor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las ¿qué? Las hace. ¿Será que hay cristianos que oyen la palabra y no hacen nada? Sí, muchos. Dice, le compararé con un hombre ¿qué? Prudente, que edificó su casa. ¿Dónde? ¿Cuál casa? Yo, porque soy la casa y el templo del Espíritu de Dios. Yo. Entonces aquí el Señor ahora está diciendo, mire, construyan su casa, edifíquense ustedes mismos sobre la roca, es decir, sobre mi palabra. Algunos uno les está enseñando y parece que, o sea, su cuerpo está ahí, pero su mente no. En serio. Uno les está enseñando desde ahí. Su mente está en otro lado. Está su cuerpo, pero su mente no. Aquí viene una pregunta. ¿Quién es el hombre prudente? El hombre prudente es alguien al que el Señor pone sobre roca en una casa. Los creyentes. Para que dé su alimento, la palabra de Dios, a tiempo. Por eso yo les he dicho, nadie puede estar aquí sin un maestro. Nadie. Mateo 24:45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Una iglesia que es establecida sobre la roca,
permanece de pie y no cae. Permanece de pie y no cae. Mateo 7:25. Mire y verá. ¿Descendió qué? Lluvia. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y cuál fue el resultado? No cayó. Wow, no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Tú permanecerás firme y no caerás si fundamentas tu casa, tu vida sobre la palabra. Si no, ay, pastor, es que este cuerpito. Ay, pastor, yo soy hombre, yo necesito. Ay, pastor, una palacén. Ay, pastor, pero ¿cómo hago? ¿Y si me la gano? Cuando tú estás fundamentada, tu casa, tu vida, sobre la roca, sabes quién es el que te sostiene, quién es el que te guarda. Construir sobre la roca es eso. Entender que dependes de Dios. Por eso la palabra dice que la casa no cayó. Porque estaba construida ¿sobre qué? La roca. Sobre la roca, mi hermano. El pueblo de Israel, luego de 7 meses y que Dios los estableciera, que eso también ya lo aprendimos, comienzan a construir la casa de Dios. Esdras 3:2. Dice, entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Entre los primeros trabajos de construcción está la reedificación del altar de Dios. Cuando una iglesia se comienza a reedificar y los discípulos a levantar, lo siguiente que se debe levantar es el altar. Mire esto. Primero, reedificar la iglesia. ¿Cómo? Con la palabra. Levantar discípulos. ¿Cómo? Meditaciones. Con las meditaciones bíblicas. Y levantar el altar. ¿Cómo? Levantando sacerdotes para que sirvan en el altar. Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo se reedifica el altar? El texto anterior menciona 2 grupos de hombres sobre los cuales había la responsabilidad de levantar el altar. Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Jesuá significa él salvará. ¿Sí están viendo? Sí. Josadac significa justo. Y los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Según Mateo 12:50, los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Otro grupo, los sacerdotes. Alguien vestido de lino y fino, que son las acciones justas, testimonio, vida íntegra, dentro y fuera de la iglesia. Eso significa lino fino, acciones justas, según Apocalipsis 19:8. En este primer grupo de sacerdotes están los adoradores, los intercesores, los predicadores, las danzarinas, los cuales intervienen directamente en el altar y de manera visible. Ese es. Ahora, ¿a qué parece otro? Mire, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Ese es el segundo grupo. Zorobabel, ¿qué es? ¿Qué significa? Traído de Babilonia, traído de la confusión. Eso significa el nombre Zorobabel. ¿Cuál fue la torre que levantaron en Sinar? ¿Cómo se llamaba? La torre de Babel. Y Sinar, años después, allí se construye Babilonia. Entonces, Zorobabel significa traído de Babilonia o de Babel. Salatiel, ¿qué significa?
pedido a Dios. Y como ya lo dije hace un momento, los hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Este segundo grupo son aquellos que acaban de llegar y traen en su corazón un verdadero deseo de hacer la voluntad del Padre, aunque no son sacerdotes aún. Entonces, ¿quiénes son? Los servidores, los del sonido, los encargados de las luces, los de la multimedia, los encargados de grabar las prédicas. Ese es el segundo grupo. Con el tiempo, este segundo grupo puede llegar a ser sacerdote, a servir en un puesto de mayor responsabilidad. Sí. Pero entonces fíjese que usted lo ve en la iglesia. Usted ve el primer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Las danzarinas, los que alaban, la pastora, mi persona. Es el primer grupo. ¿Y cuál es el segundo grupo? Los servidores, los de multimedia, los de sonido, los que graban las prédicas, los que sacan fotos. Esos son el segundo grupo. Entonces fíjese que hasta aquí usted puede ver que como estamos construyendo la iglesia es según el modelo bíblico. No es un modelo sacado de un invento humano, es un modelo bíblico. Así se construye una iglesia, así se levantan discípulos y así se levantan sacerdotes. Este programa fue presentado por Cadena NBI.